las páginas, ¿no? Quedamos en la página 149. En el inciso o la proposición número 2, porque estas son proposiciones. Entonces quedamos en la proposición número 2. Adelante. Antes comenzaremos el estudio de estas dos proposiciones categóricas de la magia. Cuando nos quedamos en la última sección, vamos a resumir rápidamente. Dice la primera: antes de proseguir, deseamos enunciar una vez más en dos proposiciones categóricas las que se insinuó antes. Estas proposiciones fueron leyes demostradas con los antiguos teóricos, importantes, leyes demostradas. Número uno, los llamados milagros, comenzando con Moisés y terminando con Cagliostro, que lo estuvimos estudiando, estos personajes. Cuando fueron genuinos, los milagros estaban muy justamente insinúa de Gasparín en su obra sobre los fenómenos, estaban perfectamente de acuerdo con la ley natural, importante. Por lo tanto, no eran milagros, sin duda. La electricidad y el magnetismo se utilizaron en la producción de algunos de estos prodigios, importante, electricidad y magnetismo. Pero ahora, lo mismo que entonces, son requeridos por todo sensitivo que se ve obligado a utilizar inconscientemente, importante, estos poderes por naturaleza peculiar de su organización, que sirve como conductor de algunos de estos fluidos imponderables, que no se pueden medir, el calórico, el lumínico, el etérico, el gásico, etc. Todavía están imperfectamente conocidos estos imponderables por la ciencia actual. Esta fuerza es la progenitora. En inglés dice parent, que es padre-madre. Esta fuerza progenitora, prolífica de innumerables atributos y propiedades, muchos de los cuales, o mejor dicho, la mayoría, son aún desconocidos por la física moderna. Ahí nos terminamos en la última sección, en esa parte, el número 1, son desconocidos por la ciencia moderna. Vamos con la segunda proposición categórica de la magia. Los fenómenos de la magia natural que se atestiguaron en Tailandia, el reino de Siam, India, Egipto y otros países orientales, el Tíbet, no guardan relación alguna con los juegos de manos, prestidigitación. El uno, o sea, la magia, es un efecto físico absoluto debido a la acción de las fuerzas naturales ocultas. El otro, los que hacen ilusiones con las manos, los prestidigitadores, es un mero resultado engañoso, obtenido mediante hábiles manipulaciones complementadas con confederación, o sea, en conveniencia con otras personas, ¿no?, que están haciendo trampas. Como lentamente dice estos fenómenos de la magia, la proposición categórica, la magia es la gran ciencia sagrada, esa gran ciencia sagrada, la magia. Estos fenómenos de magia natural que se presenciaron, atestiguaron en Siam, que es el antiguo nombre de Tailandia, era uno de los reinos más lujosos de la antigüedad, más lujosos. Los de piel oscura, que decir Tailandia, sean los de piel oscura, pero el sol. Bueno, estos principios, estos fenómenos mágicos se presenciaron en Tailandia, India, Egipto y otros países orientales, Nepal, Tíbet. No guardan ninguna relación con los juegos de manos, o sea, son juegos de manos, prestidigitación, ¿no? Prestidigitación, que hace trucos con las manos. ¿No? La magia verdadera no tiene nada que ver con esos fenómenos de prestidigitación de los tramposos. El uno, la magia, es un efecto físico absoluto. Esa palabra, el absoluto. Solo hay un absoluto. No puede haber dos absolutos porque se contradicen, ¿no? Todo está dentro del uno. El absoluto, la seidad, que es la divinidad no revelada, no manifestada, la seidad vines. El uno, la magia, es un efecto, es el resultado de algo, ¿no? El efecto físico absoluto. El otro, la trampa, es el uno del efecto físico absoluto debido a la acción de las fuerzas naturales ocultas, que están todavía latentes, ocultas, como el tercer periodo, que es Fohat, que es Kundalini, que es Prana, que es la electricidad, el magnetismo, que es el sonido, en este caso, lo que es la fuerza de cohesión de los átomos, la fuerza atómica, molecular. Todavía se está descubriendo en pañal en la humanidad. Así que la magia es el resultado de esos efectos naturales ocultos, de la acción de esas fuerzas naturales ocultas. El otro, la prestidigitación, juego de manos, es un mero resultado engañoso, obtenido mediante hábiles manipulaciones, complementadas, son rápidos con las manos, con la confederación, ¿no?, que está en alianza, en connivencia con otras personas tramposas. Dice acá el PDF número 2, los fenómenos de magia natural
presenciados en Siam, India, Egipto y otros países de Oriente, no tienen nada de común con la prestidigitación, pues los primeros mágicos son efectos de fuerzas naturales ocultas, y la segunda, la prestidigitación, es artificioso, es un artificio ilusionante, una ilusión obtenido por medio de hábiles manipulaciones, en connivencia con otras personas en este caso. Aquí hay una llamada, es la siguiente, al pie de página. Al menos en este punto estamos en terreno firme, dice Elena. El testimonio del señor Crookes corrobora nuestras afirmaciones. Este Crookes, muy mencionado en esta obra, gran científico físico que nació en 1832, británico. Inventó el tubo de rayos catódicos, del cual después crearon el televisor. Se interesó mucho en espiritismo, estaba de moda, ¿no?, en esa época de Crookes, y se le aparecía el fantasma de Kathy King en su propio despacho, estando él solo, no podía ser trampo. Se hizo pues miembro de la Sociedad Teosófica, lo que es William Crookes. Al menos en este punto estamos en terreno firme. El testimonio del señor Crookes corrobora nuestras afirmaciones. En la página 84 de su folleto sobre espiritismo fenomenal dice lo siguiente: los cientos de hechos que estoy dispuesto a atestiguar, hechos cuya imitación por medios mecánicos o físicos conocidos desconcertaría la habilidad de un Roberto Houdini, un Bosco, un Anderson, respaldados con todos los recursos de su maquinaria elaborada. Sean trampas, no tienen maquinaria oculta. Y se ocupa la práctica de años. Todo ha tenido lugar en mi propia casa, dice Crookes, ¿no?, en momentos designados por mí mismo y estando solo, y bajo circunstancias que impedían absolutamente el empleo de los medios, ayudas instrumentales más simples. Se le parecía a Catalina King a este Crookes en este caso, ¿no? Vamos a analizar sus palabras, vamos a hacer esa unión con la segunda proposición categórica que le nos expuso, ¿no? La magia verdadera en Siam, en India, en Egipto, en el Tíbet, no tiene nada que ver con los tramposos prestidigitadores. Así William Crookes lo corrobora en su obra Espiritismo Fenomenal. Los cientos de hechos que estoy dispuestos a atestiguar, gran científico, ¿no?, hechos cuya imitación por medios mecánicos o físicos conocidos desconcertaría la habilidad de un Houdini, muy conocido. Este nació en 1805, Jean Eugenio, ilusionista francés, Houdini. Está considerado como el padre del ilusionismo moderno, no la magia es verdadera. Estos son ilusionistas como Copperfield. De joven ocurrió que recibió accidentalmente, imagínense, un libro de invocaciones espiritistas. Él era relojero. Recibió un día ese libro de invocaciones espiritistas accidentalmente, que se interesó mucho en este tema, en este arte, y comenzó a tomar lecciones de un ilusionista local. De la bala marcada. Disparaban una pistola y él le agarraba con los dientes la bala, ¿no? Eso es pura prestidigitación, pura trampa. Hacía el truco de la bala marcada que aparecía después en su boca. Un francés lo envió después a Argelia, que era una colonia rebelde, Argelia, África. Lo envió para que metieran miedo a las personas, ¿no? Con sus trucos, ¿no? Que le disparaban y que él agarraba la bala, que es indestructible, que lo mandan los franceses, son más fuertes, debemos rendirnos. Había una revuelta. Y así destruir y debilitar a los rebeldes argelinos. Este era Houdini, ¿no? El otro Bosco, que lo mencionan acá, que eran tramposos esto, ¿no? Este nació en 1815, era Juan, un sacerdote muy conocido, Bosco, educador y escritor italiano. Fundó la congregación salesiana, muy conocida de los salesianos. Era gran aficionado al ilusionismo, Bosco. La magia, según él, ¿no?, según su concepto, formaba parte de su propuesta educativa y de su manera de llevar el evangelio a los jóvenes, para interesarlos con algo, ¿no?, para engancharlos, que sean católicos. Este era Bosco. Y el último que menciona el señor Crookes es Anderson. Este nació en 1814, John Henry, un ilusionista profesional escocés. A él se le atribuye haber ayudado a llevar el arte del ilusionismo de las actuaciones callejeras, lo llevó a los teatros, ¿no?, para personas más finas, ¿no?, en este caso, y presentar actuaciones de ilusionismo para entretener y deleitar al público, ¿no?, con los tramposos. Bueno, todos estos medios desconcertarían las habilidades de Crookes, hechos cuya imitación por medios mecánicos o físicos conocidos desconcertaría la habilidad de un Houdini, un Bosco, un Anderson, respaldado por todos los recursos, en este caso todos los recursos de una maquinaria elaborada y la práctica de años que se ocupa para esto. Todo ha tenido lugar, todos los fenómenos, dice Crookes, en mi propia casa.
en momentos designados por mí mismo y bajo circunstancias que impedían absolutamente el empleo de los medios de ayuda instrumentales más simples. Saca el PDF, lo siguiente, tenemos acá arriba. La segunda es el artificioso ilusionante obtenido por medio de hábiles manipulaciones en connivencia con otras personas. Está el pie de página 247. Por lo menos en este punto estamos en terreno firme, pues el testimonio de Crookes corrobora nuestras aserciones. Dice en su obra, Espiritismo Fenomenal, los centenares de hechos que estoy en disposición de atestiguar y cuyo remedio por artificios mecánicos desafiaría la habilidad y destreza de un Houdini, un Bosco o un Anderson. Ocurrieron en mi propia casa los hechos, ahora fijadas por mí mismo y en circunstancias que imposibilitaban absolutamente el empleo del más sencillo instrumento. Ahí termina la nota al pie de página. Y entramos al tema, los maravillosos poderes del Barón Dupotet. Muy comentado, era un adepto del Barón Dupotet. Ahí terminamos de las dos proposiciones categóricas de la magia. Los maravillosos poderes del Barón Dupotet. Los taumaturgos de todas las épocas, tiempos, escuelas y países produjeron sus maravillas porque estaban perfectamente familiarizados con los fluidos imponderables. Volvemos a los fluidos imponderables en sus efectos. Pero por lo demás son perfectamente tangibles, palpables estos fluidos imponderables de la luz astral. La luz astral. Los taumaturgos, este es el hecho de obrar milagros o prodigios, el poder de obrar prodigios con la ayuda de los dioses. Taumaturgia. Tauma, que es el prodigio, maravilla, ¿no? Y lo que es la teoría es la obra divina. Estos son los taumaturgos de todas las épocas. Obraban milagros gracias a los dioses. Los taumaturgos de todas las épocas, escuelas y países produjeron sus maravillas, porque estaban perfectamente familiarizados con esos fluidos imponderables. Esos fluidos, aquí Elena nos revela otro arcano ha sido revelado. ¿Cómo hacían todos esos prodigios, milagros en la antigüedad? Gracias a los fluidos imponderables, electricidad, por ejemplo, magnetismo, como vimos en la última sección, la primera proposición categórica, el calórico, el lumínico, luz, el etérico, la energía atómica, la cohesión de las moléculas, el acásico, etc. Estos son los fluidos imponderables. Así hacían todos sus milagros arcanos. Estaban perfectamente ellos familiarizados, los taumaturgos, con todos los fluidos imponderables en sus efectos. Tiene causas y efectos. Pero por lo demás también perfectamente tangibles, palpables, ondas de la luz astral, que es el segundo principio. El primero es el físico. La luz astral, una región invisible que rodea nuestro globo, como rodea todo lo demás, ¿no? Como el segundo principio, que corresponde como segundo principio del cosmos al Linga Sharira, o doble astral del hombre, al cuerpo astral. La esencia sutil, como el éter, visible solo para un ojo clarividente, y es el más inferior, excepto uno, que es el plano físico, la Tierra, de los 7 principios acásicos cósmicos. Kama, Buddhi, Manas, Kama, Prana. Eliphas Levi dice que la luz astral la denomina la gran serpiente, el diablo, la gran serpiente o el dragón, que irradia toda mala influencia a la Tierra. Esto es cierto, así es, pero ¿por qué no dice, pero solo da lo que recibe la luz astral? ¿Por qué no dice eso? Solo da lo que recibe de los humanos, de las emanaciones negativas, físicas y morales, mentales de los humanos. Todo eso lo recibe la luz astral y las intensifica, esas reacciones, y las devuelve a la Tierra, siendo así el fruto, el origen de toda epidemia, tanto física, moral y mental. Esa es la luz astral, el segundo principio del cosmos. Estos son los fluidos imponderables, están perfectamente familiarizados con esos fluidos imponderables en sus efectos, pero por lo demás perfectamente tangibles ondas de la luz astral. Dice acá el PDF, viendo la nota de arriba, los taumaturgos de toda época obraban prodigios, maravillas, por estar familiarizados con las ondulaciones imponderables, que son ondulaciones, que son fluidos imponderables, porque fluyen, en sus efectos, pero perfectamente tangibles, de la luz astral, en este caso. Controlaban los taumaturgos las corrientes, guiándolas con su fuerza de voluntad. Importante, ¿no? Los adeptos, los maestros, que hacían lo mismo, controlaban estas corrientes, estos fluidos imponderables, la luz astral, ¿no? Todos estos fluidos ya mencionados, eléctrico, magnético, etérico, acásico, etc. Controlaban esos fluidos y los mandaban, y los guiaban con la fuerza de la voluntad. Qué palabra más potente, la voluntad, que es el fruto de todo, lo más importante, la voluntad. Dice que hay un dicho que es convertir el carbón en diamante.
diamante. El carbón se puede transformar en diamante. Es una lección que lo más débil se puede transformar en lo más fuerte e indestructible en este plano físico, en este mundo. El carbón se convierte en diamante, lo más débil se convierte. Sus ejes de cristalización del carbono, sus ejes se cristalizan y así forman, también soportando enormes presiones de tierra sobre ellos. Enormes presiones de tierra, los carbones se van transformando en diamantes. En la doctrina secreta, Elena habla del alma diamantina. Es importante que uno de los estados de conciencia más superiores que hay aquí para los humanos es ser del alma diamantina. Lo menciona en Cosmogénesis. Que es el más fuerte, el más indestructible a pesar de todo. El alma diamantina es más indestructible como el diamante y los obstáculos solo le vuelven más fuerte, más fuerte. En este caso, si te dicen los dichos, si te lanzan limones, aprende a hacer limonada. El alma diamantina, los obstáculos lo utiliza para volverse más fuerte. Esa voluntad. Controlaban las corrientes, estos adeptos, estos taumaturgos, guiándolos con su fuerza de voluntad. Como dice Paracelso, es lo más importante para una operación mágica, tener voluntad firme y fuerza, imaginación es la otra. Los prodigios eran tanto de carácter físico como psicológico, físicos y psicológicos mentales. Los primeros, los de carácter físico, abarcaban los efectos producidos sobre los objetos materiales. Los segundos, los psicológicos, son los fenómenos mentales internos de Mesmer y sus sucesores. Importante. Estos prodigios son de doble carácter físico como psicológico. Los primeros abarcaban los efectos producidos sobre los objetos materiales, como estuvimos estudiando en el capítulo anterior, el cuarto, como las mesas volaban sin contacto, ¿no? Por la fuerza de voluntad. Son prodigios físicos, muebles levitando. Los franceses crearon una palabra que son los mesambulismos. Mesambulismo, mesa volando en este caso. Los prodigios eran tanto de carácter físico como psicológico. Los primeros abarcaban los efectos producidos sobre los objetos materiales. Los segundos, los psicológicos, son los fenómenos mentales de Mesmer y sus sucesores. ¿Quién fue Mesmer? Gran doctor. Este nació en 1734. Antonio Mesmer, famoso médico que redescubrió, esta es la palabra importante, redescubrió, porque ya Paracelso, mucho antes que él, ya lo había hecho, redescubrió y aplicó prácticamente al hombre aquel fluido magnético que fue designado con el nombre de magnetismo animal. Aplicó prácticamente ese fluido para curar a muchas personas. Mesmer era miembro iniciado de la fraternidad de Fratres Luxis, de Luxor, esto no dice Elena, ¿no? En su glosario ocultista. Miembro iniciado de la fraternidad Fratres Luxis de Luxor, la luz de Luxor, Que el Consejo de Luxor lo eligió con arreglo a la orden de la Gran Fraternidad, de Chambala, ¿no? Para actuar en el siglo XVIII, 1700, a Mesmer como un explorador usual, enviado en el último cuarto de cada siglo para instruir en la ciencia oculta. Una pequeña parte de las naciones occidentales. Vemos que en cada último cuarto de siglo hace un esfuerzo la Gran Fraternidad para ayudar a la humanidad, nunca está sola, dar la mano. Después mandó a Elena en el último cuarto de 1875 a fundar la Sociedad Teosófica, la teosofía, la sabiduría, y así en siglos anteriores siempre se esfuerzan en el último cuarto de siglo. La fraternidad de Luxor era una rama más de la Gran Fraternidad de Chambala, con arreglo a las órdenes de la Gran Fraternidad para actuar en el siglo XVIII, Mesmer como un explorador usual, enviado en el último cuarto de cada siglo para instruir en la ciencia oculta a una pequeña parte de las naciones occidentales, una pequeña parte, a los que lo merecen, los puros. Como después ocurrió con Elena Opasica. Esta fuerza magnética ya fue usada antes por Paracelso, el gran Paracelso. Bueno, dice, vamos al PDF acá, lo siguiente, nos quedamos en los taumaturgos, los prodigios, bueno, dicen, de la luz astral, cuyas corrientes guiaban con la fuerza de su voluntad. Los prodigios tenían doble carácter, físico y psíquico. Ahí es mental, aquí dicen psíquico, con sus correspondientes efectos materiales, me está volando, y mentales. Estos últimos, los mentales, son de índole análoga a los producidos por Mesmer y sus sucesores. Bueno, aquí Mesmer, él redescubrió la fuerza magnética, redescubrió y sus aplicaciones prácticas para curar, curó muchas personas. Esta corriente de esta fuerza magnética es una corriente vital, una corriente de prana, ¿no? El prana de cada persona, es una corriente vital de prana que se puede transmitir de una persona a otra. Es interesante, se transmite a una persona a otra, como el lenguaje. Ejerce una influencia directa en la mente y la voluntad del sujeto, para el bien, no lo cura. La mente, una influencia directa en la mente y su voluntad. Es la corriente de prana, esta corriente de energía vital, no es la corriente pránica de energía vital
que especializada por el doble etéreo, estamos en otro principio, ¿no? La luz astral, el prana, el doble etéreo lo especializa, esta energía vital especializada por el doble etéreo, emite el mesmerizador para restaurar la salud de una persona débil y curar sus enfermedades. Por eso es importante visitar a familiares enfermos. Cada uno tiene una dosis de magnetismo positivo que lo puede curar solo con su presencia, con estrechar la mano, etcétera, a un familiar. Y así se recuperaban a una persona débil y curar sus enfermedades con esta energía pránica, o el doble etéreo, en este caso es lo que Mesmer hacía al curar a las personas. Mesmer. En este caso, bueno, lo segundo, los fenómenos psicológicos y mentales como Mesmer y sus sucesores. Esta clase ha sido representada en nuestra época por dos hombres ilustres. Selena le da este pedestal, ¿no? A Dupotet y Regazzoni, cuyos maravillosos poderes fueron bien atestiguados en Francia y en otros países. Los maravillosos poderes de Dupotet. Esta clase ha sido bien representada en nuestra época por dos hombres ilustres, Dupotet, que nació en 1796, era un esoterista francés. Dicen que le faltaba un pulgar de la mano derecha y eso hacía que tuviera más privilegio en hacer estas curaciones. El esoterista francés se convirtió en un renombrado practicante de mesmerismo, de Mesmer, ¿no? Magnetismo animal en este caso. Dirigió una escuela gratuita, curaba a las personas gratuitas, no les cobraba. Estos son los que son buenos, no, los que no cobran, lo hacen todo por amor a las personas, al prójimo. Dirigió una escuela gratuita de magnetismo en París y practicó la curación magnética en Londres. Curó con éxito a niñas epilépticas. Les colocaba a las personas, habían varias fuentes de curación, lo hacía con agua, colocaban un agua magnetizada, se ponían que todos cerraban de la mano, se transmitía un poder y así los curaba, en este caso a los epilépticos, a las niñas, y triunfó mucho en esto Dupotet en lo que es en Londres y en Francia. El mesmerismo como una ayuda para lograr una transformación social e incluso una revolución. Así pensaba Dupotet. El mesmerismo, una ayuda para lograr una transformación social e incluso una revolución. El magnetismo, dice, le había revelado los secretos de la magia. En otra parte, Elena anuncia en esta obra que el ABC de la magia es el magnetismo y la imaginación. Y como este gran magnetista, el magnetismo le había revelado, le quitó el velo, pues lo reveló los secretos de la magia a Dupotet. Y su círculo creía en la influencia remota mediante corrientes magnéticas. Importante, igual que los adeptos, ¿no? Creían en la influencia remota mediante corrientes magnéticas. Esto en el lado oscuro lo practican también lo que son los magos, los oscurati, la fraternidad oscura, como los católicos jesuitas, que estos se reúnen por la noche en lugares solitarios y están en conjuntos y comienzan a rezar, a gritar, a convertir a un luterano, a un evangélico rico, ¿no? Lo quieren convertir a católico para sacar el dinero. Pero como es luterano, entonces se empiezan a reunir, que los vamos a orar por este poder, que sea católico. Y Elena nos dice que en la doctrina secreta, que eso ocurrió con personas que ella había conocido, que eran grandes luteranos, protestantes, y de la noche a la mañana, mágicamente se hicieron católicos. Cuando les preguntaron, es que los habían hipnotizado. Estos jesuitas eran la raíz de todo esto. Elena consideraba a Dupotet como un adepto. Dupotet y el otro Regazzoni, no tan conocido, Antonio, era un mesmerizador italiano, capaz de realizar algunos fenómenos. Debido a la revolución de 1848 que invadió toda Europa, tuvo que abandonar su país, Italia en este caso, ¿no? Y viajó por Europa realizando demostraciones de sus habilidades mesméricas en varios países, el curaba. Causó gran revuelo en Francia e Inglaterra, e incluso llamó la atención del gran filósofo Arthur Schopenhauer, que le lo comenta, Schopenhauer. Este último afirma que en su libro sobre la voluntad en la naturaleza, Schopenhauer, la voluntad en la naturaleza, capítulo sobre magnetismo animal, interesante, ¿no? Y magia, de Schopenhauer, dice que él mismo presenció como Regazzoni mesmerizaba a las personas, las volvía sonámbulas, solo mediante su voluntad. Las ponía en un estado así como tal vez que están un poco a caerse y los que se mantuvieran en una posición de un solo pie, casi caídos, y así quedaron ellos. En una de las cartas del maestro Cache, como se llaman los maestros, las hermanas, el maestro Cache en una de sus cartas afirma que Regazzoni participó en la formación de un club secreto en Londres para la enseñanza práctica de la magia. Ahí estaba Regazzoni, que finalmente fracasó porque decía el maestro que la atmósfera muy viciada de Londres no permitía ese tipo de auras ahí, porque eran muy negativas. Que finalmente fracasó ese club de Regazzoni, y ahí estaba también
Eliphas Levi, aquel mago oscuro que lo hemos comentado en otras secciones, que viajó allá y que Butler Liston lo utilizó para formar una novela sobre el extraño caso de Mangrave, un hechicero necromántico que era Eliphas Levi. Este era Regazzoni, estos dos ilustres hombres de nuestra época, que son los que ella lo hace para ejemplificar los grandes poderes mentales mágicos, en este caso, ya pasamos los físicos, todos los mentales, curaban a las personas, cuyos maravillosos poderes fueron bien atestiguados en Francia y en otros países. Dice que el PDF sobre ellos, los prodigios tenían doble carácter físico y psíquico con sus correspondientes efectos materiales y mentales. Estos últimos son de índole análoga a los producidos por Mesmer y sus sucesores, los mesmeristas, entre quienes se cuentan en nuestros días dos hombres de no común cultura. En inglés está un poco diferente, ¿no? Dupotet y Regazzoni, cuyas maravillosas facultades les dieron bien atestiguada nombradía, fama en Francia y en otros países. Entramos en el subtema, el mesmerismo, la magia y el agente universal. Dice esta frase muy interesante, Elena, el mesmerismo es la rama más importante de la magia. Corta pero muy profunda, el mesmerismo es la rama más importante de la magia, con magnetismo animal. Pero si vamos al PDF, miren qué traducción más horrible, aquí Climentera dice el hipnotismo. Es la más importante modalidad de magia. Qué increíble, es un océano diferente, lo que es el hipnotismo, que es negativo, que lo hemos analizado en otra parte, y el mesmerismo, como dice el original en inglés. El mesmerismo es la rama más importante de la magia, la gran ciencia de la sabiduría, y sus fenómenos de la magia son los efectos del agente universal, el agente, la casa, ¿no? Que subyace a toda magia, está en toda magia la casa, y que ha producido en todas las épocas los llamados milagros, en este caso, milagros entre comillas. El mesmerismo es la rama más importante de la magia y sus fenómenos mesméricos de la magia, mesmerismo magnético, y sus fenómenos son los efectos, la causa es la casa, ¿no? Son los efectos de ese agente universal, la casa, Fojat, que subyace a toda magia, está en toda magia, y que ha producido en todas las épocas los llamados milagros. Desde la casa, ¿no? Elena nos revela otro arcano, en este caso, ¿no? He ahí otro arcano revelado, que es magistral explicación, que es la casa de todos estos fenómenos. Los antiguos lo llamaban el caos. Platón y los pitagóricos le decían el alma del mundo. Según los hindúes, la deidad en forma de éter impregna todas las cosas. Esto decían los hindúes. Vamos a analizar esto más lentamente. El agente universal, en la época le llamaban milagros, los antiguos le llamaban el caos. Este caos es el abismo, la gran profundidad. Es anterior a todos los dioses, hablando del espacio, ¿no? Es anterior a todos los dioses, a todos los soles, ¿no? Es el único Dios, el espacio sin forma ni sexo, no tiene forma ni sexo, que se dio nacimiento a sí mismo, ¿no? Sin fecundación, como después pasó con los avatares, ¿no? Con Jesús, con Krishna, con Buda. Así que se dio nacimiento a sí mismo, sin fecundación, es adorado bajo la forma de una madre virgen, el espacio, una madre virgen que produce todo. Esa es la casa, la sustancia primordial viviente que llena todo el espacio de la casa y engendra todas las cosas, tanto estrellas, planetas, soles, satélites, etcétera, humanos, animales, plantas, rocas, minerales, etcétera. Entonces, es lo que es este gran, el caos que dicen los antiguos. El Platón y los pitagóricos le decían el alma del mundo. Acá el PDF es lo siguiente, el hipnotismo erróneo es la más importante modalidad de magia, cuyos efectos tienen por causa el agente universal en la casa, propio de las obras mágicas que en todos tiempos se denominaron milagros. Los antiguos le llamaron caos a este agente. Dicen, bueno, este caos es la casa, la sustancia primordial que llena todo el espacio, que es nacido de sí mismo, como estuvimos analizando, el espacio engendra todas las cosas, estrellas, planetas, satélites. Madre Inmaculada que nació de sí mismo y engendra todas las cosas. Ahí viene lo que es el don del pueblo de inventos de María, que era virgen, de todas estas cosas. Esto viene de, bueno, como es arriba es abajo, de todos estos axiomas. La gente, Platón y los pitagóricos le llamaban el alma del mundo. Muy mencionado, el alma del mundo es el alaya. Lo mismo que el alaya de los budistas del norte, donde estos son diferentes, ¿no? Del gran vehículo mahayana. Esta alma del mundo, anima mundi, lo mismo que la alaya, los budistas del norte. Es la esencia divina que todo lo llena, penetra, anima e informa, ¿no? Como en la casa, ¿no? La esencia divina que está en todas partes, omnipresente, todo lo llena, todo lo penetra, anima y lo informa, como el Espíritu Santo, todo lo sabe. Como más diminuto, lo anima de materia hasta el hombre y el Dios. Está esta alma del mundo, alaya. Es la madre de las 7 pieles de las estancias, Luis Elena, ¿no? La estancia del libro de Cian, como Génesis, la madre de los 7 había dormitado por 7 eternidades, de la madre de 7 pieles de las estancias.
Es la esencia, los 7 planos de esencia, 7 planos de sentir, de conciencia, la mente y de diferenciación moral y física. Eso es Araya. Es de naturaleza ígnea, fuego, no es Araya, fuego es naturaleza ígnea, etérea, en el objetivo mundo, la forma, en este, ¿no? Ígnea y etérea. Y luego es éter y divina y espiritual en sus 3 planos más elevados, que son sin forma, que son los arupas. Rupa es forma y arupa es sin forma en el sánscrito. Bueno, son éter, divina, es éter, divina y espiritual en sus 3 planos más elevados, son arupas. No tienen forma porque son más elevados. Cuando se dice de que cada alma humana, de nosotros, nuestra mónada, nacía desprendiéndose del ánima mundi, significa esotéricamente, esto es interesante, como dice después en la doctrina secreta, nuestra mónada estaba en un estado de absorción, dice, con el absoluto, y después fue lo que es liberada esa alma, esa mónada. Cuando se dice que cada alma humana nacía desprendiéndose del ánima mundi, significa esotéricamente que nuestros yo superiores, alma budi, el peregrino, son de una esencia idéntica al alma del mundo, como la gota al océano, en este caso, ¿no? Que es una radiación, esta alma del mundo es una radiación del absoluto universal, ¿no? El no mencionado de la seidad, el absoluto universal, siempre desconocido en este caso. Es de Platón, los pitagóricos le decían el alma del mundo. Según los hindúes, es la deidad en forma de éter que impregna todas las cosas. Decían los hindúes, esta deidad no es éter, es aéter, importante, ¿no? Esto es acasa, sustancia viva primordial, sustancia viva que está viva, no da vida, correspondiente a la concepción de alguna forma de éter cósmico que penetró el sistema solar, ¿no? Ese éter que está en todas partes, éter cósmico que penetró nuestro sistema solar, ¿no? Como nuestro logo planetario, hay un logo solar que es por jerarquía, hay un logo universal, un sol central universal, correspondiente a esta sustancia viva primordial, a la concepción de alguna forma de éter, de ese quinto elemento cósmico que penetró nuestro sistema solar. Ese es el éter, que impregna todas las cosas. Dice que el PDF, ya para terminar, los antiguos llamaron caos a este agente, y Platón, el gran iniciado, y los pitagóricos le decían el alma del mundo, y según los hindúes, la divinidad en forma de éter, que dice éter, el original es aéter, es una diferencia aéter al éter, y según los hindúes la divinidad en forma de éter penetra todas las cosas. Lo vamos a dejar ahí, hermanos. Preguntas, comentarios son totalmente bienvenidos. ¿Qué les pareció el estudio de esta bella noche? Acabamos estos temas, los damos aquí, mesmerismo, la magia y el agente universal. Damos después los maravillosos poderes del varón Dupoté nos hemos quedado en las 2 proposiciones categóricas de la magia. ¿Qué les pareció el estudio, hermanos? Los micrófonos son suyos. Gracias, Ernesto. Una pregunta. ¿Cómo ahí donde nos quedamos, pero anteriormente también lo dice, cómo que el flujo que es invisible, pero es sumamente tangible? ¿Me podrías dar un ejemplo? Ahí está hablando ella de los fluidos imponderables y de la luz astral, que son totalmente objetivos para la visión clarividente. Y así como nosotros, por ejemplo, no vemos la electricidad, solo vemos lo que son los cables, ¿no? Pero la electricidad en sí misma no la vemos, es imponderable. Y así la electricidad produce todos los fenómenos que conocemos, por ejemplo, en las casas, cómo nos estamos comunicando por electricidad, las baterías que llenan los iones de litio, que esos son efectos totalmente tangibles de esos fluidos en este caso. También hace otro ejemplo, el campo magnético, que nosotros no lo vemos tampoco, pero es otro imponderable que hace funcionar todos estos principios de las hidroeléctricas. No sé, hermana, si así quedó o alguna duda tenés. Entonces, de un modo es que para que se pueda ser tangible, se tiene también que despertar los sentidos, los sentidos sutiles. Exactamente, ajá. Dice que el vidente, para el vidente lo puede ver la luz astral, así como nosotros vemos esta luz física, que el vidente es capaz de ver la luz astral, pero que es una esencia sutil. Se ocupa cierta preparación, se ocupa cierta pureza, lo que es lo que dice los yoga sutras de Patanjali, hay que purificar el cuerpo, tapas, hacer llama ni llama, y poco a poco así la glándula pineal hay que despertarla con determinados principios y ejercicios, pero todo comienza con una purificación en este caso. Y hay que recordar que cada ser humano tiene dones diferentes. Uno no debe copiar que quiero aquel don, el otro, de leer pensamiento. Uno debemos conocernos a nosotros mismos, como decía Sócrates, y conocer cuáles son nuestras virtudes y qué dones tenemos también adentro, que es una cuestión de cómo la meditación nos permite revelar en los estados de samadhi.
Ahora nos habla de la magia natural, ¿verdad? Nos habla de una magia natural y nos hace la contraparte de los predigitadores, ¿no? Y ya se explicó, ¿verdad? La diferencia de uno y del otro. Pero cuando nos habla de Mesmer, creo que se pronuncia, dice que ese señor acostaba a la persona, ¿verdad? Y encima le ponía lo que eran metales. Dice que él curaba con metales. Y hay otra parte que estuve leyendo, dice también que el Te hipnotizador... escucho mal, hermana. Hay mala conexión. No te escuchas bien. Ok, que dice también que cuando Mesmer curaba, lo hacía, lo acostaba a la persona, pero encima le ponía ciertos metales. Y esto tiene que ver, bueno, me voy a adelantar un poquito cuando habla del imán, ¿no? Acuérdate que anteriormente eso viene de los primeros, de los primeros magos, de que curaban con metales, ya sea con imán o con, bueno, con ciertos metales, pero también con imán. Y esto me hizo recordar que tenemos que tener presente cuando se habló del teléfono, porque dice que en el teléfono también utilizaba cierto imán para que la energía podría correr. Y en una de las investigaciones de los libritos que a veces que me pongo a leer, dice que tanto el micrófono como el parlante se pueden interferir de funciones. Entonces digo, la energía también, ¿no? La misma energía se puede difundir en diferentes maneras y aquí estamos asociados todos con la energía universal porque se habla de todo lo que estamos viendo son diferenciaciones de Foucault, porque todo lo que se está viendo es electromagnético. Absolutamente todos los ejemplos que nos están dando es de la fuerza o del fluido que está en la naturaleza. Adelante, Roberto. Gracias. Sí, iba a algo similar a lo que tomaste, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando de esta diferencia entre los fenómenos naturales, aquí dice de magia natural, ¿verdad? Y la prestidigitación. El engaño. El engaño, claro. Entonces, la idea de que la magia natural o estos taumaturgos, que como ya se mencionó, ¿verdad? Eran los que obraban prodigios, ¿verdad? Y los que obran prodigios, diríamos, son las personas que se han preparado y que obviamente pueden manejar estos fenómenos de la magia natural, ¿verdad? No, claro que no es la magia como la conocemos hoy, que ya se explicó muy bien, ¿no? Lo que es la magia natural, que tiene que ver con el conocimiento esotérico, pero el verdadero conocimiento esotérico, donde el ser humano puede cambiar su constitución septenaria, ¿verdad? De lo que se mencionó, que mencionó Ernesto, ¿verdad? Lo que en Sofía llamamos lo que es espíritu, lo que es el alma humana, es lo que él dijo, el plano de Arupa, que quiere decir de la no forma para nosotros, ¿verdad? Esa es la triada superior. Ese es el ser universal en nosotros, el yo universal del que se hablaba hace un rato. Luego viene la parte del vehículo, lo que llamamos el cuaternario, ¿verdad? Que también se mencionó, que es el deseo, ¿verdad? El deseo de vivir, que todo está conectado con la mente, o sea, con lo de arriba. Entonces, el deseo de vivir, la parte de la energía pránica que se mencionó. Aquí tenemos el plano astral, donde tenemos la contraparte astral, un vehículo astral, que es el modelo. El modelo porque nosotros lo formamos. Por eso dentro del karma, nosotros a través de causas y condiciones, que dice Tania a veces esas palabras, hacemos nuestro modelo, el arquetipo, ¿verdad? En el plano astral. Por ende, el resultado es nuestro vehículo físico apropiado en el medio ambiente en el cual vamos a manejar
el karma que hemos puesto en movimiento, ¿verdad? Y por ende aquí, por eso nos habla de diferenciar entre lo natural y lo que es engañoso. Y claro, en lo natural menciona a estos taumaturgos, ¿verdad? Que eran seres que sabían dominar todo esto. Y para esto voy a leer un muy poquito del glosario, porque se habló de esto, y cómo es que todo ser humano tiene esos poderes latentes en nosotros, que es precisamente el tercer objetivo de estudiar y descubrir los poderes psíquicos latentes en el ser humano, pero no para propósito personal, sino como leímos en la declaración, es una forma de prepararse para poder ayudar mejor a los demás. Estas palabras a lo que voy están en la doctrina secreta y claro, vienen de libros de sánscrito que les llaman Shaktis, ¿ya? Que son las fuerzas en todo en nuestro cosmos, podríamos decir, nuestro sistema solar. Por ende, todo ser humano tiene una conexión directa con eso, ¿verdad? O indirecta, de acuerdo a cómo estemos mentalmente. De estas Shaktis voy a leer, bueno, las voy a leer las 7, los nombres, pero solamente voy a leer poquito de una, que es de lo que se está hablando aquí, de esta magia natural. Y por ende, por eso quería traerlo, porque todo ser humano tiene estos poderes latentes en él, si los quiere despertar para el beneficio de los demás. La primera se llama Parashakti, ¿verdad? Es un poder, una fuerza en nosotros. No voy a describirla porque es muy largo, cada quien puede averiguarlo y está en el glosario teosófico. Parashakti, y luego la segunda es Jnana Shakti. Jnana sabemos que ya es sabiduría, ¿verdad? La tercera es Ichcha Shakti. La cuarta es Kriya Shakti. La quinta es Kundalini Shakti. La sexta es Mantrika Shakti. Y la séptima es la síntesis de todas. Y a veces usan el nombre de Daivi Prakriti, que es la luz del Logos, de lo más elevado que podamos imaginar, ¿verdad? A la que voy ahora, así brevemente, es a Kriya Shakti, porque se está hablando de este poder. Y dice, el misterioso poder del pensamiento, que permite producir resultados externos. Obviamente porque el pensamiento es interno y a través de una concentración en algo que deseas, claro, en este caso podemos decir algo personal, pero se trata de no desear algo personal, te vas a concentrar y a meditar en eso tan fuerte que esto puede producirse externamente, formas perceptibles, fenomenales, por medio de la propia energía de cada quien. O sea, es una energía inherente en cada uno de nosotros. Por eso aquí nos por habla... Por eso que se llama que somos cosmocreadores. Es otra palabra dominguera, sí. Entonces, por eso aquí ya nos habla de esta diferencia entre los fenómenos naturales, que precisamente se hizo énfasis en esto hizo énfasis en la fuerza de la voluntad. Ahí entra en esta palabra de Kriya Shakti, la fuerza de la voluntad puesta en el pensamiento que se concentra para formar esas cosas. Por eso dice que hacían estos milagros, lo cual, como dijo Néstor, en realidad para la teosofía no hay milagros, ¿verdad? Es solamente falta de conocimiento cuando alguien ve que alguien hace algo que parece un milagro, que eso es lo que llama el cristianismo. En la teosofía no existe tal cosa, porque siempre hay una explicación para ver cómo lo hacían estos señores, ¿verdad? Y porque sabían cómo hacerlo. Y se habló, por ejemplo, del mesmerismo, otra cosa que es muy conocida en todo el mundo. Y lo que se me hace también aquí curioso que Dulce nos recuerda de todo lo que se pierde en las traducciones. Se me hace casi increíble que estas personas que eran teósofos o que estudiaban teosofía traduzcan mesmerismo por hipnotismo, ¿verdad? Sí, pero está porque sabemos muy bien la diferencia, por poco que estudiemos, sabemos que no es lo mismo.
Y por ende, a veces por eso se malinterpreta la teosofía, porque hay términos que no están traducidos correctamente. Porque, como ya nos dijo Ernesto, aquí en nuestro documento dice hipnotismo, lo cual es un error, ¿verdad? Debería ser mesmerismo, muy, muy diferente. Pero bueno, de esto lo recuerda Luz cada rato, ¿verdad? De lo que se pierden en estas cosas. Ya para terminar así muy rápido, para que alguien más hable, la idea de que se mencionó a Akasha, a Éter y Éter. Y una forma rápida y sintética para los que quieran averiguar, podemos hacer una analogía y a correspondencia. Podemos ver que Akasha se corresponde con el espíritu. Entonces vemos ahí una pureza de lo que es Akasha. Por eso cuando hablan de archivos akáshicos, no es cualquier cosa. No es de lo que dicen por ahí, yo puedo ir a los archivos akáshicos y esto solamente un adepto lo puede hacer. Ahora, Akasha se corresponde con espíritu. A éter se puede corresponder con alma espiritual, que puede ser alma buddhi en nosotros, ¿verdad? Akasha, a éter y luego éter. Éter ya se corresponde al mundo fenomenal, ya sea a mi cuerpo, al vehículo o al cosmos fenomenal. Por ende, aquí está el número 7, ¿verdad? Entonces mencioné primero a Atma, Buddhi y Manas, que se corresponden estos con Akasha y a éter. Este es el triángulo pitagórico. El cuadrado, el cuaternario, tiene que ver con éter. Por eso tiene que ver con todo lo fenomenal. Ahí me detengo. Gracias. Okay. Adelante, Jorge. Perdón. Adelante, Dulce. Pues. Soy Ana. Nada más en este sentido que estabas diciendo, Roberto, del éter con el cuaternario, ¿no correspondería también con Manas, con el psique? Porque ya ves que se habla mucho de que viene la era psíquica, porque entra el éter. Entonces, bueno, es algo que de todas formas siempre he tenido la dudota, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede corresponder o cómo aplica el éter con el psique antes que el cuaternario? Bueno, todo se corresponde con la mente, con Manas. No hay nada, ¿verdad? El espíritu, Buddhi, la mente, como ya mencionó también, creo que mencionó Ernesto, a éter es el quinto principio universal. Por ende, a éter se corresponde con Manas puro. Ahora, el que menciona Ana, nuestra mente, Manas, es la mente imbuida en el deseo personal, en el cuaternario. Esa es la que tiene que ver con el psique o con lo psíquico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo es septenario. También esta parte del éter, aunque mencioné que tiene que ver con todo el mundo fenomenal, pero siempre está la parte de la no forma en la de la forma. O sea que en el 4 está el 3, sutil, invisible, inmiscuido ahí, si queremos usar esa palabra. Por ende, sí tiene que ver con Manas, ¿verdad? Con Manas, con Alma y con Buddhi. En este caso, el éter más elevado tendría que ver con Alma y Buddhi y Manas. Lo que pasa es que cambia de nombre, ahora se le llama Aéter. Por eso, o si no, Akasha. Todos estos términos son, diríamos, tres aspectos de la misma cosa, de un punto de vista. Es como decir, todo es jiva, pero una vez que tenemos una forma, a jiva les llamamos prana, porque le damos un color con nuestras cosas mentales. Así también con todo esto. Okay. Es como en la diferenciación, ¿no? O sea, ya está más diferenciado. Y sí, bueno, sí es cierto, ya por ejemplo, si aplica con Manas animal, digamos, o esta mente o esta alma animal, entonces ya dentro del cuaternario, el psique, sí, ya más o menos me diste más idea, gracias. Adelante, Jorge, que tienes la mano levantada. Sí, la otra idea del mundo fenomenal, ¿no? O el mundo astral. Desde hace tiempo, desde los egipcios, ya cuando empezaban a decaer, empezaron con los brebajes. Todo cayó por los brebajes
la enseñanza se fue degradando porque utilizaban esto para catapultarse a querer ver cosas y se fueron por ese lado, ¿no? El lado del magnetismo animal, eso significa utilizar bebidas embriagantes, alcoholes, o algo tóxico, algo de lo natural como las hierbas del peyota y todo eso, ¿no? O el bellote, no sé cómo se llame. Y por eso es que ya se quedaron ahí y empezaron a hacer cosas pues, negativas, por así decirlo, ¿no? La otra cuestión es de que Eliphas Levi no está en contra o oposición de estas enseñanzas. Esa enseñanza también se puede estudiar en la escuela. Es para todos y el que quiere estudiar también es cuestión de que nos pongamos de acuerdo para poder estudiar esos textos, pero a muchos no les gusta y a algunos sí. Pero no es mala en sí, ya estudiándola con este lente de la filosofía podemos escudriñar algo siempre y cuando quieran y opinen algunos, ¿verdad? La otra cuestión es de que este magnetismo animal significa o más o menos es como las ondas ódicas de la arena en el mar. Cuando hace mucho viento y la marea se agita, la arena se empieza a hacer como curvas, curviosas. Así el magnetismo animal, los grandes sabios nos perciben desde lejos porque nuestras energías que estamos emitiendo, ellos las perciben y perciben en qué estado estamos. Entonces, por eso ellos nos dan a entender que no sigamos esos lados, que sigamos por el lado de esta enseñanza para no caer en esas trampas de los presdigitadores, porque el presdigitador en aquellos tiempos egipcios, actualmente todavía existen, empezó haciendo estos fenómenos de magnetizar, de hipnotizar ahora sí a las serpientes, haciendo estos este tipo de ilusionistas, ¿no? Para el público, porque tiene que haber un público que valore durante el día ciertos fenómenos, porque si no, no son fenómenos, son ilusiones o trampas para que el vulgo caiga en las trampas, ¿no? Entonces, cuando estos ilusionistas, estos presdigitadores, intentaban ilusionar, porque Blavatsky viajó en muchos lugares del Indostán, Indonesia y todo eso, ¿no? Y ella anduvo en conociendo los fenómenos. Entonces ella iba a ciertos lugares donde le invitaban a presenciar fenómenos y allí es donde el presdigitador, al final de cuentas, allí en Isis Simbelus lo menciona también, voy a hablar de eso porque allí lo estudié, menciona de que el ilusionista o presdigitador ya no podía controlar esta serpiente a través del hipnotismo, se salía del rol de esa línea de pensamiento del hipnotizador y al último la serpiente se ponía más brava, ya no la podía controlar y por finalizar esto, le terminaban cortando la cabeza a la serpiente para que no dañaran a los que presenciaban este tipo de fenómenos. Entonces, la otra cosa que a través de los brebajes y otras cosas se puede indagar en el mundo astral, pero es peligroso y no, pero ya con esta enseñanza no es peligroso, pero cuando no tiene no bases como la filosofía, porque la filosofía es la base más potente que hay. Esta energía vital, esta cosa acuosa que se mueve en el espacio es palpable cuando uno entra, es una energía vital que flota, es flotante en el espacio y no tiene comienzo ni fin porque compenetra todo donde uno está alrededor. Es muy bonito conocer, pero también es muy bonito apegarse a los libros y no desapegarse de los libros porque todo es maya en sí y además lo que Eliphas Levi menciona nunca es malo, no está en contra de esta enseñanza tampoco, como lo dicen los grandes sabios, porque ¿qué no nació de la ilusión? Ahí está Siddhartha Gautama también. Todo fue una ilusión y de esa ilusión nació un rayo divino. Gracias, es todo. Y tocaste varias cositas, Jorge. Luego ya te doy la palabra. Bueno, adelante, Tony. Adelante, Tony. Así, nada más quería
hacer una pregunta. No sé si entendí bien o quizás estoy manejando. De pronto el ruido de la calle no me permite escuchar con claridad. Jorge, ¿puedes bajar tu micrófono, por favor? Adelante, Tony, disculpa. Sí, comentaba que no sé si escuché bien porque ando manejando y no podía escuchar con claridad. Alguna parte de la lectura que estaba haciendo el compañero, en donde mencionaba que decía que había fuerzas externas que parecía ser que emanaba una cierta energía de negatividad, y mencionó el gran dragón o la gran serpiente, y que usaba estas energías y las regresaba, y era como en la Tierra había ciertas situaciones, no sé si le entendí, algo así como enfermedades o cosas por el estilo. Eso se refiere a una cuestión simbólica. Está hablando de la misma serpiente mítica de la Biblia, del paraíso, o está hablando de algún arquetipo más, pues no sé, algo que nos impide desarrollarnos espiritualmente. Hay fuerzas que se encargan o que no quieren que despertemos, o es nuestra propia ignorancia solamente de cada persona. Esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, aquí está Ernesto. Ernesto, ¿le puedes volver a explicar, por favor? Porque yo lo que entendí es que esa misma energía que nosotros vamos acumulando en el mismo espacio es la que produce, por ejemplo, la pandemia o las epidemias. Entonces, pero explícale tú con tus propias palabras, por favor. Eso está, hermano, estamos analizando lo que es la luz astral. Entonces, en Glosario Teosófico, que es una obra maravillosa, está online, que Elena da por letras cada de estas frases de ocultismo. La luz astral nos dice ella, bueno, de que es el segundo principio del cosmos, el primero es el plano físico, que conocemos en algunos sentidos, el segundo es la luz astral, que envuelve todo el planeta, como envuelve todos los cuerpos, y que corresponde en nuestra constitución centenaria a lo que es el Linga Sherira, al cuerpo astral o al doble etérico de nosotros. Y después menciona, Elizabeth Levi, dice ella ahí, en esa parte, le designa como la gran serpiente y el dragón, que irradian toda mala influencia hacia la Tierra. Pero y ella dice, pero ¿por qué no dice que ese gran dragón, la luz astral, esa serpiente, solo devuelve lo que recibe? Que analizamos que todos los malos comportamientos humanos, tanto físicos, una pelea física, guerras, todo esto, estas emanaciones llegan al espacio, como aquí nada se pierde, como la onda, y después esta serpiente, como un crisol, la devuelve a los humanos un poco intensificada. Y ese es el origen de las grandes epidemias, enfermedades, y los desastres, tanto morales como mentales, en ese caso. No sé si ahora es más comprensible, hermano, eso de la luz astral del gran dragón. Y lo que decía el hermano anteriormente, hermano, no es conveniente leer los libros de Eliphas Levi. Son bastante oscuros. Yo los he leído algunos, dogmas rituales de alta magia. Habla cosas bastante tenebrosas, habla de sangre, cosas así que no son saludables. Eso va al sendero a la izquierda, lo que es el mano sombra. No es recomendable. Y antes el hermano había mencionado, Roberto, algo muy importante, que es el Kriya Shakti. Kriya, que es el sagrado en sánscrito. Hay una palabra, Krishna, el sagrado Krishna, y Kriya Shakti es el poder sagrado. Nos dice ella que actualmente solamente uno entre un millón puede tener esa facultad desarrollada, donde es un gran poder que sus pensamientos se materializan. Imagínense eso, hermano. Cualquier pensamiento de nosotros se materializa inmediatamente. Eso es el poder sagrado. Lo que pasó que el humano hizo un mal uso de este poder en el periodo Atlante, Lemur. Entonces, como una prevención para que no vuelva a ocurrir, entonces ellos reducieron la glándula pineal y la cerraron, el tercer ojo, para que el humano no haga las catástrofes que pudo hacernos. Solo con imaginar esas materializaciones. Adelante, Roberto. Gracias, Ernesto. Sí, iba también un poco a eso de lo que mencionó Jorge y Ernesto, porque aquí lo dice muy claro, ¿verdad? De que lo que percibía y lo que escribió Levi tenía que ver con el mundo astral, con esta gran serpiente peligrosa.
Y a eso voy también con la pregunta de Tony, porque en teosofía vamos a encontrar, incluso como en la Biblia, muchos significados diferentes de cada palabra. La serpiente tiene mucho simbolismo. En este caso es como ya se habló y lo describió Ernesto, ¿verdad? Y es la serpiente de Eliphaz Levi, el plano astral, que sabemos que está lleno de peligros, ¿verdad? Tomando en cuenta que todo es septenario, está lleno de peligros para nosotros porque nos identificamos con todo lo personal, todo lo pasional y lo emocional. Por eso está lleno de peligros, porque como dijo, solamente da lo que recibe. O sea que la luz astral es este plano aquí que compenetra el físico, donde estamos participando con estas ideas y pensamientos de poca bondad, de poca virtud, y es lo que nos está dando de regreso. Por eso se representa como una serpiente ahí. También la serpiente en otras partes simboliza el sabio. La sabiduría divina es una serpiente. Por eso hay muchas formas. La serpiente no es solamente una cosa, ¿verdad? Depende del contexto. En la teosofía hay que darle por lo menos 7 vueltas a la llave, nos dice Blavatsky. Hay que buscarle por lo menos, y claro, va a tener un sinnúmero de significados, ¿no? Pero por el momento, en esta serpiente sí es el peligro, ¿no? De todas estas cosas que mencionó Ernesto, y por eso lo que dijo de Eliphaz Levi, porque Eliphaz Levi lo menciona bastante Blavatsky, y aquí igual él es un pedacito pequeñito que está relacionado con lo que dijo Ernesto, ¿verdad? De Eliphaz Levi. Lo pueden encontrar en el glosario teosófico, donde dice, menciona sus obras que ya se mencionaron, ¿verdad? Además de algunas obras de menor importancia. Aquí dice, su estilo, Eliphaz Levi, es sumamente claro y fascinador, ¿verdad? Porque nos fascina todas estas cosas de la serpiente del mundo astral, pero con un sello muy marcado de ironía y paradoja para ser el ideal de un cabalista serio. O sea, él está diciendo aquí, ella, que él le faltó mucho para ser un cabalista serio, aunque lo menciona en muchas partes y menciona cosas que tal vez a lo que voy con lo que dijo Jorge, porque lo que hacía Blavatsky, que tomaba lo bueno de cada quien y luego lo pone en algunas páginas. Eso sí, lo ponía de todos, ¿no? De cualquiera, ¿verdad? Pero generalmente hablando, en realidad es como dijo Ernesto, porque, y también con lo que dijo Jorge, ahí está la unión de las dos cosas, porque si uno lee las cosas con un espíritu de un ser espiritual y elevado que solamente va a pensar en el bienestar de los demás, en todo va a encontrar la parte buena, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, es interesante que tengamos todos estos comentarios y aquí todos nos ayudamos, nos colaboramos. Sí, Madame Blavatsky le preguntaron la diferencia de Foja y de la luz astral y hasta qué campo de trabajo, podríamos decir, está el uno y la otra. Y esto es importante, bueno, por lo menos yo lo he visto para mi entender. Lo voy a leer textualmente. Dice lo siguiente: Foja está en la luz astral, la cual se encuentra en todas partes, hasta, ojo al Cristo para mí, hasta el cuarto plano. O sea, de los psico para abajo. Pero no entra en el quinto. No entra la luz astral, todo lo que es psico, no entra en el quinto plano. El éter que se mencionó. He aquí, de ahí se comienza Akasha. Punto. Llamamos luz astral a eso que refleja, es un reflejo, todos los planos superiores de conciencia material, ser o cualquier nombre que se le quiera dar. Ahora, hay otra parte también que se nos habla, que la luz astral es el reflejo, es como un espejo invertido. Y una vez que me puse a medio analizar un poco a mí misma, digo yo, Chófiro,
El ojo, cuando nosotros vemos una imagen, la vemos invertida. ¿Cómo es que lo de afuera también está entre nosotros mismos? Porque la retina es un aparato fotográfico y lo refleja al revés. Y es lo que está diciendo aquí de la luz astral. Tony, ¿algún otro comentario? Que te veo la luz levantada o es la misma? La luz levantada. ¿La mano levantada o es la misma? Sí, quería nada más terminar mi pregunta con un, pues, a la vez comentario, porque yo sé que no podemos permanecer en las preguntas, ¿verdad? Pero podría decirse entonces que la pureza del pensamiento en tratar de no pensar cosas negativas, por decirlo de una manera, o pensamientos de cierto nivel, sería importante para no estar mandando cierto tipo de pensamientos a eso que está allá arriba, que no sé qué sea, que refleja o que rebota lo que estamos mandando y lo empieza, digamos, por decirlo de alguna manera, y no sé si se escuchó mi comentario, compañeros. Sí, aquí sí lo escuchamos y esa es la idea, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar. Eso es lo correcto, de que pensar lo mejor que se pueda, porque vamos a recibir, es como el boomerang. Es la energía, el pensamiento es una transformación que se va haciendo en el plano energético. Es lo que dijo Tony, ¿verdad? Sí. Que ese es el objetivo, es pensar así como dijo Tony. Ernesto, no te escuché. No, es que se fue la conexión, no importa, hermano, gracias por responder. En el último caso, el hermano mencionó unas cosas que tampoco son buenas mencionarlas, hermano, eso de usar brebaje, de que no sé qué lo otro, que no es que el peyote, eso uno no debe meterse en esas cosas, como fentanilo, son drogas destructivas que destruyen el sistema nervioso, matan neuronas. Es lo que engaña al mundo, lo que es la gran ilusión, ¿no? Que le dicen, no, que la espiritualidad, que fuma marihuana, que el droga, que esto, no. Nosotros buscamos la vida de la pureza, totalmente pureza, ningún tipo de narcótico, ningún tipo de planta, esas son cosas destructivas, hermano. Gracias, Ernesto. Jorge, ¿tenías levantado la mano o hay otro comentario que decía vas a participar? Sí, sí, no, yo estoy en contra de los brebajes y todo eso. Yo estoy de acuerdo, no es bueno utilizarlos, claro que no. Eso es muy claro. La otra cuestión es de que, supuestamente el mundo astral, bueno, el plano astral es el prototipo del cuerpo, hablando de los dioses, ¿no? Y los devas, pero se alarga mucho el tema. Mejor ahí lo dejo, ya casi es hora. Si alguien más quiere hablar, adelante. Sí, adelante, Anita, por favor. Gracias. Si la luz astral, estos dos comentarios me llamaron la atención. Si la luz astral es un reflejo, a la inversa. A la inversa, devuelve solo lo que recibe. No conoce otra cosa, solo lo que recibe. Entonces, y además nos está penetrando hasta nuestros cuerpos físicos. ¿Qué conexión tiene con el karma? Tiene que tener una conexión directa, ¿no? Supongo, no sé. Y la otra, el poder de Kriya Shakti, sí, ya le hemos leído que el 99 punto no sé cuántos, no lo tienen en este momento. Pero, pero nosotros estamos creando también, o sea, de alguna forma estamos ejerciendo ese poder porque nosotros estamos creando nuestra realidad. Inconscientemente, ok, pero la estamos creando. Entonces, es como si fuera por grados, vamos a decir, yo miro como si el amor está como también diferenciado, ¿no? Y no conocemos ese amor real de ese ser, ¿no? ¿Qué es? Entonces, nos llega a nosotros como pues, lo último, ¿no? La colita, pero
la voluntad igual, supongo que también el poder de Kriya Shakti, ¿no? Porque estamos creando, o sea, estamos creando, porque lo que tú crees que eres, lo que crees, lo creas, y eso es cierto, y lo veo cada día. O sea, si te pones a observar, es así, pues, inconscientemente, porque no tiene. Entonces, el poder de Kriya Shakti, no sé, como por ejemplo el poder conde, del pensamiento. Ajá, pero es creador. Incluso ya hay ahorita en este momento científicos que están mencionando esto. Uno de ellos fue Jacobo Greenberg, el científico, perdón, era psicólogo y científico, no sé qué tanto, mexicano, ¿verdad? Que está desaparecido. Y él habla de eso en su teoría. Entonces, nada, es que no la dice así, ¿verdad? La dice de una manera diferente, pero si pones atención, o sea, es eso, es el poder de Kriya Shakti en realidad. Y él descubre que esta energía de la mente, lo dice con otras palabras, yo lo estoy como interpretando en mi idioma, se conecta con la latiz, él le dice latiz, que yo creo que es Akasha, o a lo mejor ya viene siendo la luz astral, porque ya está muy diferenciado, muy cerquita, más cerca de nosotros, digamos, y dice que se conecta y creas tu realidad, y es lo que estamos haciendo, solo inconsciente. Entonces mi pregunta es, ¿pudiera ser entonces que este poder de Kriya Shakti, porque está latente, pero de alguna forma lo estamos ejerciendo en algún nivel? O sea, es como si fueran niveles, igual que el amor, la voluntad, o sea, porque no la tenemos en el 100, o sea, nos llega como la colita hasta donde estábamos, ¿no? Y la otra parte de qué conexión hay, porque pues suena karma, ¿no? Estas dos menciones que acabo de hacer. Gracias. Es que nosotros vamos a recibir lo que hemos creado, por eso ahí viene una parte karmática. Ahora también hay que, ya que se mencionó en la lectura a Platón, Platón decía que es el reflejo inteligente, lo que llamamos la ideación divina. Eso que llamó Platón es la ideación divina, que se estuvo leyendo un poco esto. Y todavía para que nos simplifique un poco más, Madame Blavatsky nos dice que Platón representa la doctrina oriental puramente esotérica. Solamente para aclarar nada más con lo que es la ideación divina que nos está hablando. Bueno, muchachos y muchachas, chicas y chicos, gracias por la clase. Ha sido una participación excelente. Gracias por todas sus preguntas y comentarios. Pasen buenas noches todos. Gracias. Adiós. Buenas noches, Dulce, Tony, Anita, Buenas noches, Ernesto, Jorge. Gracias, Buenas noches. Ok, gracias. Tania, ¿ya se me fue? Yo creo, ya nomás quedamos nosotros. Ah, ok. Adiós, que descanse. Bye. Quiero preguntar, hermana. Me dijiste